Relatomanía. ¿Quién se podía imaginar lo sucedido? Nadie estaba preparado, simplemente ocurrió. La pesadilla del COVID no fue nada comparado a los sucesos que hemos podido recopilar. El mundo dejó de ser mundo y todo lo que conocíamos se desmoronó para siempre. Estados Unidos, Rusia, China, Europa, África, hasta Corea del Norte se vio sobrepasada por el terrible virus. Pero este documento solo contiene los hechos ocurridos desde Ciudad Juárez, en México, hasta Santiago de Chile, la última ciudad que envió su informe. Ahora mismo estamos volando hacia allí. Nuestra agencia nos ha enviado con carácter urgente para que informemos de la situación. Latinoamérica no fue una excepción y la muerte y el caos se ha extendido por todos y cada uno de sus países. Es de vital importancia ubicar los núcleos de supervivientes y documentarlo. ¿De dónde surgió? ¿Cómo? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Es una conspiración? Aunque tuviésemos esa información, no estamos habilitados para difundirla. Solo podemos decir que nuestra amiga, Clarissa Durán, está en Francia tras una de las claves de la mayor tragedia de la humanidad. Aún a riesgo de que nos condenen por revelación de secretos de Estado, compartiremos algunos archivos, obviamente clasificados, pero con la intención que le puedan ser útiles a los que aún estáis ahí fuera. Esperamos que os sirvan de ayuda. Al igual que en el resto del mundo, Chile también sufrió el ataque de los no muertos. La diferencia radicó en la rapidez con la que se organizaron. Crearon grupos de voluntarios a los que llamaron pastores de hordas. Su función era trasladar a las mortales huestes al desierto de Atacama. Allí, militares y civiles preparaban el lugar, colocando explosivo y cercando grandes extensiones de terreno con alambradas y profundas zanjas, de forma que lo que entraba no pudiese salir. Cuando reunieron a la mayor cantidad de no muertos en el lugar, el ejército bombardeó la zona. Miles de cuerpos quedaron esparcidos en esas tierras. Con los años, el desierto de Atacama pasaría de ser el lugar más yermo y estéril del mundo a convertirse en el gran bosque de la libertad. Bolivia libró su batalla más importante contra los muertos en la Amazonia. Militares, civiles y pueblos indígenas se unieron para combatir al invasor en una de las contiendas más cruentas que el hombre recordaría por siglos. Las trampas y las emboscadas mermaron al enemigo, pero fue la propia selva la que golpeó con más fuerza a los hijos del Averno. Por la noche, las bestias seguían siendo las dueñas de ese territorio y lo demostraron dando cuenta de un gran número de cadáveres. No obstante, aquello no podía considerarse aún una victoria. Con la mayoría de sus efectivos en la selva, las calles del país seguían tiñéndose de rojo. Si no actuaban rápido, no quedaría nada que salvar. Bolivia tenía que seguir luchando. Paraguay resistió como pudo las primeras acometidas de los muertos, pero no tardó en sufrir gran cantidad de bajas, lo que supuso engrosar las filas del ejército enemigo. En esa feroz insumisión surgió un líder, el joven arquitecto Juan Rolón. Tal y como habían hecho en la guerra de la Triple Alianza, volvieron a usar todos los recursos a su alcance para la defensa de sus posiciones, fundiendo hasta las campanas de las iglesias para fabricar cañones. Con espíritu y empeño,
lograron establecer zonas seguras, pero no podían cantar victoria. A pesar de estar resguardados, esos refugios eran oasis efímeros. Estaban totalmente rodeados. Si no se les ocurría algo, no tardarían en caer. Con la nueva enfermedad, las grandes urbes se convirtieron en trampas mortales, pero del caos y la desesperación surgió la esperanza. Corría el rumor de que existía un lugar seguro, un lugar en el que se escribiría una nueva página de la historia del mundo. El Machu Picchu pasó a convertirse en uno de los pocos enclaves inexpugnables de la humanidad. Miles de supervivientes de países vecinos peregrinaban a él, jugándose la vida por alcanzar sus 2.430 metros de altitud. Pero todo tenía un límite. Los que comandaban el lugar tuvieron que rechazar a las masas de recién llegados. Era imposible mantenerlos a todos. El lugar sagrado fue testigo de salvajes actos perpetrados por los vivos, relegando a los muertos a un segundo plano y logrando que muchos prefiriesen su compañía. Os puedo asegurar que lo que hizo el hombre superó en crueldad a esas bestias. Yo estuve allí. Con una población que superaba los 215 millones de habitantes, Brasil se convirtió en la antesala del infierno. Desde las zonas de las favelas hasta los núcleos más prósperos, lucharon con ahínco contra el enemigo, pero la epidemia les superó, obligándoles a aislarse en las zonas más rurales. Los campesinos locales acogieron a sus vecinos y elaboraron una de las estrategias más simples y eficaces que el hombre recordaría para aniquilar al invasor. Se refugiaron en los inmensos campos de caña de azúcar y maíz. Estos cultivos ocupaban una extensión de casi 8 millones de hectáreas. Por densidad, eran infranqueables para los muertos. Abrieron estrechos pasillos y, haciendo redoblar los tambores de samba, los canalizaron a través de ellos. Al final de los corredores, las grandes trituradoras hicieron el resto. Venezuela contaba con la mayor reserva de petróleo del mundo. Cuando todo estalló, y temiendo que otra potencia aprovechase el caos para hacerse con ellos, el gobierno dio prioridad al mantenimiento y protección de los pozos antes que al de la propia población, volcando la mayor parte de sus recursos en la vigilancia de estos. El pueblo quedó desprotegido y sin más ayuda que la que ellos mismos podían proporcionarse. Combatieron contra los zombies con uñas y dientes, pero no fue suficiente. Hasta que entendieron que los no muertos no eran su enemigo real, ni ellos quienes debían combatirlos. Aprendieron a guiar a las hordas mediante señuelos, lanzándolas contra los vigilantes y los políticos que se habían negado a cumplir el juramento que habían hecho de ayudar a la ciudadanía, equilibrando así la balanza. Colombia, 10 días desde el inicio de la pandemia. Ni en la peor de las pesadillas podríamos haber imaginado que esto iba a pasar. Fue cuestión de días. Estábamos en medio de unas maniobras de reconocimiento en la selva cuando uno de esos demonios nos atacó. Lo tomamos por un loco. Llevábamos 5 días incomunicados y no sabíamos que el mundo se había ido a la mierda. Cuando llegamos al pueblo, comprobamos que no era el único infectado. Establecimos contacto con base y nos informaron de lo que había pasado. Nos recogieron y nos trasladaron a la costa. Allí nos fortificamos para esperar la llegada de las tropas de apoyo. Y sí, al final, los refuerzos llegaron. Pero lo hicieron para el bando contrario. Estoy declarando el estado de excepción
en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Ecuador resistió la primera embestida zombie con integridad. El brote atacó de forma simultánea por dentro y por fuera de los límites del país. Mientras los militares cercaban las fronteras, la policía se volcó en la protección del ciudadano en las calles, pero no tardaron en quedarse sin munición. La estoica defensa fue superada y los agentes que sobrevivieron, alegando a su humanidad, decidieron ir a proteger a sus familiares directos. No obstante, otros tomaron el relevo. Empezando por la gente sin hogar y sin recursos, toda la ciudadanía se volcó en la lucha, ofreciendo una feroz resistencia al invasor. Mientras tanto, en la costa, la Armada preparaba naves para trasladar a grupos de supervivientes a las Islas Galápagos y establecer campamentos seguros. Del mismo modo, fletaron otra nave con refuerzos militares para apoyar a Colombia con refuerzos. Lo demás es historia. Había dos formas de cruzar la frontera, la legal y la del coyote. La burocracia de los gringos solo ralentizaba las cosas, por lo que muchas veces lo mejor era buscar pasos alternativos. Teniendo en cuenta que el mundo se había ido a la mierda y que los no muertos se habían apoderado de todo, las colas aumentaron. Muchos habían escapado por los pelos de sus hogares y habían hecho un largo viaje para seguir con vida. Un papel no iba a frenarles. Alguien tosió. Acto seguido, vomitó. Venga, bajaos de la furgoneta. Se acabó el viaje. No vais a ir a ninguna parte. En menos de 10 minutos, la frontera había desaparecido. Guatemala también sufrió el azote del temible virus, que llenó las calles del país de terribles historias. La ocurrida en el Puente del Incienso fue una de ellas. Escapando del azote de las hordas, el colorido autobús de la Zona 3 salía disparado de la ciudad, pero no pudo esquivar un camión cisterna que bloqueaba el puente. En la colisión, el autobús escupió a casi todos sus ocupantes. Unos tuvieron más suerte que otros. Aturdido y desorientado, Juan buscó el cuerpo de su hermana en aquel vertedero de metal y sangre, hasta que lo descubrió. Yacía boca abajo. Entre lágrimas y con la mirada perdida en el asfalto, la abrazó. Al fondo, una pequeña chispa le hizo recordar que la gasolina era inflamable. Se había salvado por los pelos, pero ya era tarde para su hermana. O tal vez no. En esta ocasión, el destino les sonreía. Los muertos se habían quedado al otro lado del puente. Al tratarse de territorios insulares, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico contaron con un valioso tiempo extra para prepararse. En cuanto surgió el brote, cerraron a cal y canto sus fronteras, logrando controlar la epidemia en sus tierras. Todo parecía ir bien hasta que varias naves procedentes de Norteamérica llegaron buscando en las Antillas Mayores su lugar seguro. Demostraron su humanidad y establecieron cuarentenas de 15 días para los ocupantes de esos barcos. Nadie podría poner pie en tierra hasta asegurarse de que no había ningún infectado a bordo. Pero los estadounidenses no tuvieron esa suerte. Los ocupantes de los barcos saltaban al agua para escapar de los demonios. Tuvieron que ser abatidos. Con miles de zombies buscando la forma de entrar en su territorio, controlar esos barcos se convirtió en su peor pesadilla. Cuando la epidemia golpeó al mundo, la naturaleza también mostró su furia. La tremenda erupción del volcán Poás dejó a los no muertos casi en segundo plano. Toda Centroamérica quedó cubierta de una densa ceniza que los sentenció a la oscuridad. Lo peor de todo fue que los ticos descubrieron que los patrones de caza de esos seres
se incrementaban en esas condiciones: oscuridad y muerte. Costa Rica fue uno de los países que más bajas tuvo que lamentar, salvo en un recóndito y olvidado lugar, la región de Talamanca, donde emigraron la mayoría de los supervivientes del país. Pero no todo fueron malas noticias. En ese reducto de luchadores se empezaban a escuchar rumores que hablaban de un tal Pablo, un joven líder panameño que había organizado una revuelta y fortificado varias posiciones. El país hermano les ofrecía ayuda. Las bandas de crimen organizado, que hasta la fecha habían enturbiado la imagen de Honduras y El Salvador, se convirtieron en el verdadero muro de contención contra los no muertos. El presidente Bukele vio en esa resistencia la solución al problema y liberó al resto de pandilleros de prisión. Organizados, las maras más violentas de ambos países contuvieron a las hordas, granjeándose la categoría de héroes. Sorprendentemente, el plan salió bien, hasta que una nueva desgracia asoló su tierra. El volcán Poás entró en erupción. Sus cenizas cubrieron el cielo durante días, impidiendo distinguir a vivos de muertos. Ese mal presagio lo desestabilizó todo. Las cuentas pendientes entre bandas afloraron, y las armas de fuego dejaron de ser una herramienta contra los zombies y volvieron a servir a sus antiguos dueños para solventar diferencias. Por cierto, el presidente sigue en paradero desconocido. Llevamos varios días en este camión lleno de gente. Los Zetas nos pegaron fuerte. Sufrimos muchas pérdidas, pero logramos huir. El camino es terrible, pero las ganas de vivir son inmensas. Por increíble que parezca, muchos aún mantienen la sonrisa, aunque la mía desaparece al instante al ver a los infectados que han crucificado a lo largo del camino. No sé si pretendían castigarlos por sus pecados o simplemente inmovilizarlos hasta una posible cura. De repente, de los arbustos salen unos tipos armados. La conversación es corta. Quieren el camión y tienen armas. Nada que objetar. Ni siquiera nos han dado la opción de unirnos a ellos. No son tiempos solidarios. Aunque si los que quedamos en el grupo no nos ayudamos mutuamente, no sobreviviremos. Nos tocará caminar hasta Panamá. Dicen que allí las cosas están mejor. En los primeros días de la pandemia, el canal de Panamá quedó sin control. Cruceros llenos de infectados bloquearon la construcción. Cuando todo el mundo huía, un joven llamado Pablo tomó las riendas. Liderando a un grupo de valientes, dio un paso al frente y juntos lograron quemar las naves cercanas. Y así liberaron la zona. Aunque al hacerlo, tuvieron que sacrificar muchas vidas humanas. A la desgracia se unió la erupción del Poás en Costa Rica, que cubrió de cenizas una gran extensión de Centroamérica. La selva del Darién sirvió de tapón por el sur y gracias a ello pudieron preparar equipos de ayuda para Costa Rica. Pero la buena voluntad no era suficiente. Necesitaban recursos, armas. Pablo y su gente estaban solos. Pero él lo tenía claro. Enviarían una expedición con emisarios para combatir juntos a los enviados del demonio. De Uruguay podemos decir que hemos contactado con un tal Matías Brun, un vigilante de seguridad que puede sernos útil. De Argentina no tenemos más noticias. Os diré una cosa más. Conservad bien esta información, pues será de vital importancia para lo que está por venir. Solo os deseo lo mejor y tened cuidado ahí fuera. Y este sí ha sido el último vídeo de la primera temporada de Zombies en Relatomanía. Preparaos para la siguiente, pero antes toca nueva temática. Preparaos para visitar la cárcel más peligrosa de Rusia.